Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una película dura, muy dura, de una película rodada sobre una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar de la película Stalingrado. Empezamos. Stalingrado, ¿quién no les ha oído hablar de esta palabra y lo que significa, ¿no? Una gran derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Históricamente esta batalla se produjo entre finales de 1942 y comienzo de 1943. Todo un ejército alemán, el sexto ejército al mando del general von Paulus, fue o destruido o prisionero o aniquilado, es decir, 250.000 hombres. Pero además de las cantidades tremebundas, fue importante la forma en que se produjo esta derrota. Una derrota cuando la ciudad, el nombre que tenía, Stalingrado, había sido prácticamente ya tomada en sus arrabales, incluso ya se había casi acuñado monedas, como aquellas monedas que acuñaron los ingleses sobre Cartagena de Indias, ¿verdad? Que aún circulan algunas y aún ha habido que desmontar esa leyenda desde hace 25 años, ¿no? Que hicieron unas monedas diciendo que así se doblegaba el orgullo español, ¿no? De la toma de Cartagena de Indias, lo que hoy en día es Colombia. Gracias a Blas de Lezo y a sus 5 barcos, pues como sabéis, los 180 barcos británicos no tomaron Cartagena de Indias. Y lo dejo ahí. Ya hablaremos un día de Cartagena de Indias, sobre todo para quitar algún que otro, no sé cómo llamarlo, merluzo, membrillo, la idea estúpida de que allí los españoles estábamos poco menos que masacrando a la gente. Pues igual que pasó esto pasó esto 200 años antes, en Stalingrado prácticamente la ciudad está tomada, es una ciudad que da paso a la salida del Volga. Y lo que no conciben los alemanes es que detrás los soviéticos están haciendo una resistencia encarnizada, casa por casa. Hay multitud de ejemplos sobre esto. La fábrica Octubre Rojo es un ejemplo. Y los alemanes, en su irracionalidad o en su brutalidad, deciden pues tomar el resto, el 90% de la ciudad que les queda, con fuerzas de asalto. Ellos llaman fuerzas de asalto, que son pelotones, secciones, compañías que van casa por casa, que van con su lanzallamas, con su no sé qué. Eso lo que produce es un desgaste tremendo. Y lo que produjo en la realidad es que fue como un efecto de aspiración. Es decir, el ejército alemán cada vez se metía más casa por casa en Stalingrado, descuidaba los flancos que estaban ocupados por aliados rumanos, aliados italianos, es decir, por unidades de menor importancia para el concepto superior de los alemanes, y cuando menos se lo esperaban, los soviéticos lanzaron una contraofensiva por los flancos, precisamente rompieron esos flancos e hicieron un cerco, una tenaza. Esa tenaza la fueron alimentando y cada vez era más fuerte, más virulenta, de tal manera que aunque los ejércitos alemanes intentaron socorrer, el ejército de Hoth intenta entrar y romper ese anillo, que eran varios anillos, precisamente para impedir, por un lado iban estrangulando al sexto ejército, sin apoyo aéreo, sin apoyo logístico, y cada vez más concentrado, con menos radio de acción, y por otro lado los soviéticos lo que hacían era que atacaban a las fuerzas de socorro o de refuerzo, ¿no? Creo que las unidades que más cerca llegaron de romper el cerco estuvieron a 34 kilómetros. Stalingrado fue una batalla que dejó tocada a toda la sociedad alemana, que se quiso oscurecer y tal. Y aquí nos aparece esta de Joseph Bismayer, esta película. Y los protagonistas son una unidad de tropas de asalto, con el teniente que llega recién de Alemania, con uno que es el fanático, otro que es no sé qué. Son gente que han sido alistados. El sargento primero Rodel, que es muy peculiar este sargento, y nos va a contar la batalla de Stalingrado desde los ojos de estos soldados. Bien. ¿Quién es el director? Por Joseph Bismayer era un director desconocido. No le habían dejado rodar prácticamente nada. Y recogió una idea de un cineasta, Sergio Leone, todo lo conocido por el western, ¿verdad?
siempre, aunque murió prematuramente, quiso haber hecho esta película, quiso haber hecho una película sobre Stalingrado, pero contando precisamente no el devenir del soldado soviético ni el demás, sino desde lo que es la vida o la realidad de una unidad alemana. Y es lo que consigue. Vemos al teniente coronel que manda las tropas de asalto, que le falta una mano y que se la coloca como de madera cada vez que van a atacar, que es un líder para sus hombres. Vemos frases que están muy bien rescatadas de aquello que decían los rusos, ¿no? Stalingrado, fosa común, cada minuto muere un soldado alemán. Y luego también vemos la diferencia de las categorías sociales. El ejército alemán no contempla el que los heridos tengan prioridades, no contempla que no sé qué, contempla los llamados batallones de castigo, donde se llevaba a aquellos oficiales o suboficiales o soldados que eran llevados. Está muy bien hecho, la película está muy bien hecha. Otra cosa es que si esperamos una película norteamericana, no es norteamericana, es alemana. Y hay frases que son muy importantes para indicar la mentalidad o el concepto que tenían de combate estos hombres, que lo van a ir perdiendo como con la nieve, ¿no? Cuando le dicen, ¿dónde está la artillería? Dice uno, que están cavando trincheras cuando reciben un ataque de los carros de combate y tienen ese temor, ese pavor de que pueden ser triturados como una masa informe por un carro de combate. ¿Dónde está? Empieza ese infante alemán a darle una pala, que se llama el útil de mango corto, a acabar como puede una trinchera para intentar que el carro no lo aplaste. Y le dice al sargento primero, ¿dónde está nuestra artillería? Dice, la artillería eres tú. Es decir, señal claro de que se ha venido abajo todo el frente. Todo el frente, y ahí toca la despavorida. Ya al final no son unidades como tal, son unidades diezmadas, son unidades perdidas en la estepa y en la nieve, unas temperaturas gélidas, y vamos viendo cómo se van diluyendo y luego cómo es una visión muy alemana de la guerra, en este caso de la batalla de Stalingrado, y cómo incluso el trato con la población civil, que tiene más menos que más. Eso es Stalingrado. Es una película que es muy dura. Cuando se produce la rendición, aún conservan esa especie de ese estigma de decir quién soy yo o qué tengo yo, ¿no? Entonces, cuando el sargento está arrastrando, llevando encima a su jefe, pues tiene esa lealtad, que eso sí que es encomiable, que el jefe ya está prácticamente muerto. Ve a los generales que salen con las manos en alto y dice, sargento primero Rodel, cruz de hierro, que es la condecoración, cruz de hierro de segunda clase o de primera clase. Y el general que sale con su gorro de piel, no sé qué, dice, que está rendido ya, dice, tire usted eso. Como diciendo, nos hemos rendido. Es decir, la desinformación, la pérdida de todo contacto con las unidades y sobre todo la brutalidad de la guerra, mostrada precisamente en los ojos de los que ya están cansados. Incluso el hecho de quitarle a los heridos las tiras de identificación de lo que son cada uno para intentar ser evacuados, para intentar sobrevivir. Eso no es exclusivo de Stalingrado, lo cuentan en las películas de Vietnam, en La chaqueta metálica. Lo mejor de una guerra es sobrevivir. Aquí intentan sobrevivir. Ya no hay unidades militares, ya no son ese impactante ejército alemán. Es un ejército que está diluido por la nieve y por las luchas intestinas, como se fusila a la gente sin ton ni son por oficiales que son déspotas y quieren mantener todavía una disciplina que es imposible de mantener. Stalingrado empieza con unas imágenes para que nos situemos y termina en lo único que vemos es nieve. 250.000 hombres, 90.000 prisioneros, creo que luego regresaron de esos 90.000, no llegó a 10.000. Murieron en los campos de concentración, murieron por las inclemencias. A los rusos esto les daba igual, con los millones de muertos que tenían ellos como para cuidar a los alemanes. Y la guerra del Este fue una guerra muy cruel, y aquí también se retrata. Quizás en cómo se tratan los prisioneros rusos, cuando a uno le están dando culatazos y no le dejan ni que se levante y le siguen dando culatazos. Es decir, el salvajismo, la brutalidad del sinsentido, ya no de las guerras, sino de esta guerra que incluso pues casi la hacían esta religiosa, porque antes de atacar están todos oyendo misa. O sea, quiero decir,
contrastes. Joseph Bismay. Hay otra película de Stalingrado, efectivamente, hay otra película de los años 50, de las primeras películas alemanas, para contar un poco la heroicidad de sus hombres que perdieron ahí, junto con otra película que es Comandante Prien U-47. Stalingrado, una película que la podemos ver, nos va a faltar el ritmo narrativo, porque no es una película norteamericana, ya lo he dicho al principio, y quizás tendríamos que verla varias veces para seguir la hebra. Y luego, pues el guionista se podía haber esmerado un poquito más, ¿vale? Venga, seguimos en contacto.